Bueno, Dios los bendiga. Pues esta semana vamos a empezar una serie nueva. Y la verdad yo estoy como orando mucho, estoy emocionado. Vamos a hablar cuatro domingos acerca de los dones y de los dones del Espíritu Santo, de los talentos. Después de esos 4 domingos vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo, ¿no? En nuestras vidas, quién es, cómo actúa. Pero hoy que vamos a hablar y empezar esta serie de dones del Espíritu Santo, quiero compartir con ustedes algo acerca de Jesús, ¿no? Y a lo mejor muchos dirían, ¿qué tiene que ver Jesús con los dones, ¿no? O sea, de primera instancia como que muchas veces no lo relacionamos. De hecho, a veces decimos, ¿qué tiene que ver los evangelios con los dones del Espíritu, ¿no? Porque esos los encontramos en otros lados. Y yo quiero ir viendo la importancia. ¿Quién es nuestro modelo a seguir? ¿No? Jesús es nuestro modelo a seguir en todo. También es nuestro modelo a seguir en cuanto a los dones del Espíritu Santo, ¿no? Y quiero empezar con algo que a lo mejor muchos de ustedes ya saben leyendo, es el bautizo de Jesús y lo que pasa posteriormente a que Jesús es bautizado. Jesús es Dios, eso todos lo sabemos, pero en nuestra confesión de fe también decimos que Jesús es ¿qué? Hombre, totalmente hombre, ¿no? 100% un ser humano, aunque al mismo tiempo era Dios. En ese 100% ser humano, Jesús tenía sabiduría, Jesús también necesitaba la presencia del Espíritu Santo para poder obrar grandes cosas. A veces cuando leemos y no entendemos por qué Jesús se bautizó, no entendemos por qué el Espíritu Santo vino sobre él, una de las razones es porque en esa humanidad Jesús necesitaba de la presencia del Espíritu Santo para llevar a cabo su ministerio. Y es en donde hoy quiero yo empezar. Ver el ejemplo de Jesús y cómo Jesús está íntimamente conectado con el Espíritu Santo, íntimamente relacionado con el Espíritu Santo. Y dice, predicaba de esta manera, el que está predicando es Juan el Bautista, ¿no? Dice, después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Se está refiriendo ya a Jesús. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Dice, enseguida al subir del agua, a veces muchos no sabemos qué significa al subir el agua, algunos creen que es como inmediatamente que va saliendo, pero otros dicen cuando salió del lugar donde estaba el agua afuera, ¿no? En realidad no sabe, pero dice, enseguida, ¿qué es lo importante? Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma, ¿no? El Espíritu entonces bajaba ¿sobre quién? Sobre Jesús. También se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Y dice, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Allí fue tentado por Satanás durante 40 días y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Inmediatamente de que Jesús es bautizado viene el Espíritu, ¿no? Se oye la voz que le dice, tú eres mi Hijo amado, y ya con la presencia del Espíritu en su ser dice que es llevado para ser tentado ¿por qué? Por Satanás. Y entonces aprendemos y seguimos leyendo que Jesús vence las tentaciones y las vence porque Él está lleno de la presencia del Espíritu en su vida. Y después de eso empieza su ministerio, ¿no? Vemos desde el inicio, ¿no? Del ministerio de Jesús la presencia de ¿quién? Del Espíritu Santo en su vida.
La presencia del Espíritu con él, ¿no? Es llevado, dice, por medio del Espíritu y resiste las tentaciones. Y después de eso quiero leer en Lucas, pero eso viene despuesito de que es tentado. Dice, Jesús regresó a Galilea. O sea, después de la tentación dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo. O en el poder del Espíritu. ¿En quién regresó? ¿En qué poder? Del Espíritu, ¿no? Una vez más, o sea, Lucas nos dice que el poder con el que obra Jesús es, ellos son la Trinidad y están conectados, pero dice, por el poder del Espíritu. Y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito. Y Jesús va a empezar a leer Isaías, que habla acerca del Mesías. Y Jesús en un sentido iba a hacer una lectura que habla acerca de ¿quién? De Él mismo. Ya vimos que ha descendido el Espíritu Santo, ya vimos que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, que ha regresado, dice, por el poder. Y yo quiero que pienses en esto, en el Espíritu Santo hay que poder, he regresado por el poder. Y dice Jesús, el Espíritu Santo está hablando proféticamente, palabras que dio el profeta Isaías y eran acerca de él. Dice, el Espíritu del Señor, dice Jesús, está sobre mí. Dice, por cuanto me ha ungido, ¿no? Y Jesús está diciendo, el Espíritu me ha ¿qué? Ungido, ¿no? Ungir, ¿no? A veces en la Biblia se usa ungir con aceite. Cuando tú unges con aceite, el aceite va derramándose ¿sobre qué? Sobre ti, ¿no? O sea, la presencia del Espíritu entonces cubría a Jesús. Dice, el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido, dice, y empieza a decir, ¿qué motivo? Dice, para anunciar buenas nuevas a los pobres, ¿no? Para anunciar una buena noticia. Dice, me ha ungido el Espíritu Santo, dice, para ser enviado a proclamar libertad a los cautivos. Me ha ungido, ha sido ungido por el Espíritu Santo, dice, para dar vista a los ciegos, espirituales y físicos, ¿no? Porque cuando vemos el ministerio de Jesús, vemos que Él no solo trajo luz en las tinieblas espirituales, sino que también trajo luz, sanidad física. Y a poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. O sea, Jesús hablando sobre Él mismo dice que Él está ungido por la presencia de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿no? Y quiero hablar de otro milagro que hace Jesús y quiero que veas cómo Jesús está íntimamente, ¿no? Relacionado con el Espíritu Santo. Y todo lo que hace Él y obra Él es por medio del Espíritu Santo. Dice, está en Mateo esta historia, un día llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo y Jesús lo sanó. ¿Qué hace Jesús? Dice, sana a este ¿qué? Ciego y sana a este mudo. De modo que pudo ver y pudo hablar. Y la reacción de la gente, dices, toda la gente quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Dice, pero al oírlo, había un grupillo, ¿no? De los fariseos, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Debemos recordar que en aquel tiempo se creía que todo aquel que era ciego o tenía una enfermedad era producto de los espíritus. Entonces, cuando Jesús sana a este ciego, para mucha gente también está expulsando fuera de él demonios, ¿no? Por eso lo está sanando, dice. Pero dice que Jesús ya conocía los pensamientos de esos fariseos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Y toda ciudad o familia dividida contra sí mismo no se mantendrá en pie. Y esto es importante, me voy a salir un poco del tema, no es el tema, pero qué gran enseñanza para nuestra iglesia, ¿no? Si nosotros somos una iglesia unida,
dice la Escritura, que el mundo va a creer. Pero si nosotros somos una iglesia dividida, pues dice la Escritura que va a haber destrucción. Y que también qué gran enseñanza para nuestra familia, ¿no? O sea, para mí como Adriana y para mis hijos. Si nosotros somos una familia unida, pero si somos una familia dividida, ¿no? Entonces Jesús sigue diciendo, y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. Lo que Jesús está diciendo, sería ilógico que yo expulsara demonios por los demonios. No tendría sentido. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, por medio de quien los expulsan. Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Más adelante Jesús va a confirmar totalmente que Él expulsa por medio del Espíritu de Dios. Pero también quiero que pongas atención en lo que acaba de decir. Dice, si yo expulso demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado ¿a qué? A ustedes. Si el Espíritu Santo ha llegado a tu vida, eso significa también que el reino de Dios también ha llegado ¿a qué? A tu vida. Y una pregunta, ¿no? Y yo me gustaría que todos lo afirmaran, pero una pregunta es, ¿tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida? ¿Se manifiesta la presencia del Espíritu Santo en tu vida? Hace unos meses Carlos predicaba acerca del fruto y decía, el mayor fruto o presencia del Espíritu Santo manifieste el fruto, ¿no? Gozo, paz, paciencia, mansedumbre. Y yo concuerdo con él. Pero ¿se manifiestan los dones del Espíritu Santo en tu vida? Porque, ¿sabes? Si el Espíritu Santo está presente en tu vida, también se tienen que manifestar ¿qué? Sus dones. También la manifestación de los dones en tu vida es una manifestación de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. No puedes decir que el Espíritu está obrando en ti si no ves la manifestación de esos dones. Tiene que estar. Y no estoy hablando de un don en particular, ¿no? No somos una iglesia en la cual creemos que todos tenemos que tener el mismo don, si no, no tenemos al Espíritu, no. Tampoco somos una iglesia que hace énfasis en algún don, pero sí creemos en los dones. Y sí creemos que si tenemos la presencia del Espíritu Santo, los dones se tienen que manifestar. Y dice, ¿o cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes? A menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Y Jesús dice, el que no está de mi parte está contra mí. El que conmigo no recoge, esparce. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará a nadie. Jesús le está diciendo a los fariseos, tengan cuidado porque están diciendo que yo no expulso por medio de ¿qué? Del Espíritu y están blasfemando. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero, ¿no? Y eso es algo para nosotros, ¿no? O sea, más adelante vamos a hablar de los dones y vamos a ver, por ejemplo, que hay uno que es discernimiento de espíritus. O sea, tener el don para poder ver si eso es de Dios o no es de Dios. Pero
tenemos que tener cuidado porque muchas veces, ¿no? Atribuimos a cosas que son de Dios cuando no son de Dios. Y cuando no son de Dios y pensamos y atribuimos al Espíritu Santo, eso es blasfemia. Pero también tenemos que tener mucho cuidado a la inversa. Porque a veces podemos decir, es que eso no es de Dios, eso no es del Espíritu Santo, eso no. Pero si es del Espíritu Santo, también es blasfemia, ¿no? Entonces, cuidado, y tenemos que ser guiados por la palabra, ser guiados para el Espíritu. A mí, y vamos más adelante se va a estudiar más esto, pero por ejemplo me sorprende mucho cuando el apóstol Pablo, ¿no?, corrige a los corintios, ¿no? Les dice, hey, resumiendo, tú lo puedes leer, no están usando el don de una manera correcta, pero el apóstol Pablo nunca dice que no sea una manifestación del Espíritu Santo. Hace algunos años, me acuerdo, tuvimos en la iglesia que íbamos a tener una reunión en una iglesia en Acayuca y yo estaba esperando a miembros de la iglesia en Acayuca, ¿no? Y yo ya había llegado, ya habíamos llegado algunos y venían miembros de la iglesia donde yo pastoreaba, iban hacia Acayuca y no llegaban y yo les hablé y de repente dijimos, es que nos equivocamos de iglesia, llegamos a otra, pero nos salimos luego, y yo, ¿por qué? Es que cuando llegamos todos estaban tirados, ¿no? Nos asustamos. Y yo le dije, y me dice, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso, no? Y alguien dijo, es que eso no es de Dios. Y yo le dije, a ver, les dije, aguas, ¿no? No sé qué había pasado en la iglesia, le dije, les pasó exactamente lo que Pablo dice, ¿no? O sea, a ustedes no son incrédulos, pero Pablo dice, hey, aguas, porque puede entrar un incrédulo y puede decir, ¿qué es esto? Pero les dije, pero cuidado, porque si ahí estaba la manifestación del Espíritu Santo, aún a lo mejor ellos estaban haciendo uso de los dones, no de la manera adecuada, pero aún de los dones, aguas con que nosotros digamos que eso no es del Espíritu, porque eso también es que blasfemar, ¿no? No solo atribuirle cosas, ¿no? También decir que no es cuando sí es de Él, es blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora ya vimos que Jesús sana por medio del Espíritu Santo, que Jesús tiene la unción de ¿quién? Del Espíritu. Por lo tanto, todo lo que hace Jesús en su ministerio es guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Predica, ¿no?, por medio del Espíritu Santo, sana por medio del Espíritu Santo, exhorta por medio del Espíritu Santo, ¿no? En realidad, cuando vemos a Jesús, vemos los dones del Espíritu Santo manifestándose, actuando, haciendo. Y Jesús nos dice algo y que es una promesa para todos nosotros. Está en Juan 14:12, dice, ciertamente les aseguro, no está diciendo que es una posibilidad Jesús. Jesús está diciendo que es algo que seguro. Dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará. Yo quiero que pienses en todo lo que hizo Jesús. Y Jesús dice, ciertamente te aseguro, y estoy viendo a Rubén, ¿no? Pero podría ver a Rubén, que el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará. Pero luego dice algo que es tremendo, ¿eh? Dice, no solo hará las obras que yo hago, aún, dice, las hará ¿qué? Mayores. Yo vuelvo al Padre. Cuando está diciendo esto a sus discípulos, les está diciendo que Él ya sé que se va, y seguramente hay tristeza, y seguramente hay duda, pero uno que les empieza a dar promesas, ¿no? Y les dice,
ustedes van a hacer cosas más grandes que las que yo he hecho, si es que creen en mí. Dice, pero me tengo que ir, me iré. Y sigue diciendo en Juan más adelante, voy a ver, me brinqué unos versículos, dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Jesús se está refiriendo al Espíritu Santo. Dice, yo me voy a ir, pero voy a pedir al Padre que envíe ¿a qué? Al Consolador. El Espíritu de verdad. ¿No? Y es interesante, Jesús acaba de decir, van a hacer más obras más grandes. Y Jesús después dice, y vendrá el Espíritu, el Consolador, ¿sobre qué? Sobre ustedes, el Espíritu de verdad. A quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes. Y fíjense, dice, vive con ustedes y dice, y estará en ustedes, serán ungidos, ¿por qué? Por Él. Pero también dice que el mundo no lo ¿qué? No lo conoce. Y esto es importante y vamos a reafirmarlo también dentro de 8 días. No todos los seres humanos pueden ni tienen la presencia del Espíritu Santo en su vida. Por lo tanto, no todos tienen los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja con todos los seres humanos. La función con el incrédulo es que el incrédulo pueda reconocer ¿a quién? A Cristo, ¿no? Que sea confrontado con su pecado, que se arrepienta, que pueda reconocerlo con el Señor. Pero no tiene la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí trabaja para que lo reconozca, pero solo los hijos de Dios, los santos, ¿no? Los elegidos, aquellos que son los que tienen la unción, la presencia, el bautizo del Espíritu Santo. Por eso están capacitados y tienen dones que no tiene el incrédulo. ¿Tú tienes la presencia del Espíritu Santo? A lo mejor me preguntan, ¿y cuándo se da eso? La Biblia nos dice que hay gente que fue bautizada, y a lo mejor aquí me salgo un poco de lo que normalmente enseñamos en la iglesia. Nos dice la Biblia que hay gente que ha sido bautizada antes de ser bautizada en la presencia del Espíritu Santo, antes de venir a las aguas. ¿No? Eso sucedió, por ejemplo, en Pentecostés, ¿no? Son bautizados en el Espíritu y después son bautizados. La Biblia nos enseña que también en el momento de venir a las aguas, inmediatamente después, como con Jesús cuando sale, muchos son ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, bautizados. La Biblia también, ¿no? Nos da algunos casos que hay gente que ha creído, que ha sido bautizada en agua, pero hasta después, cuando oran por ellos, son bautizados por el Espíritu Santo. Yo creo que, esa es mi convicción, que si tú le has pedido perdón a Dios y lo has confesado como Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, después de eso, en obediencia, en seguir confirmando, has venido a las aguas, has sido bautizado por las aguas. Yo creo, y lo has hecho con todo tu ser y a veces y has pedido la presencia, la tienes. Pero también Gálatas nos dice que el bautizo del Espíritu Santo se da por medio de la ¿qué? De la fe. Yo espero, y de verdad espero, que si tú has cumplido con eso, no tengas duda que tienes la presencia del Espíritu Santo. Pero que si tienes y eres un creyente, que hoy sea el día que digas, Señor, te recibo, Espíritu Santo. ¿Por qué? Por fe en ti. No dice Gálatas, dice recibe por fe. Solo hay un bautizo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no entra y sale de nosotros. Pero la Escritura también nos muestra que podemos ser llenos del Espíritu Santo
en varias ocasiones. Es algo diferente. Por ejemplo, cuando vemos el ministerio de Pedro y de Pablo, dice que van a predicar y entonces llenos del Espíritu Santo, ¿qué? Predicaron. También es verdad que has podido ser bautizado por el Espíritu Santo, pero no estás viviendo en la llenura del Espíritu Santo. Y eso sí se puede dar, y se puede dar en este momento, y lo puedes tener en tu vida. Y la llenura puede ser por algún motivo contristes o el Espíritu Santo, pero puedes pedir que otra vez que seas lleno del Espíritu Santo. Para mí me llama eso la atención, ¿no? Cuando dice, y Pedro y Pablo se levantaron y llenos del Espíritu Santo. Y puedes pedir que este día seas que lleno del Espíritu Santo. Aún teniendo su presencia, necesitas esa llenura del Espíritu Santo para ser dirigido por Él, para hablar por medio de Él. Dice, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Fíjense, les ha dicho, me voy, pero ustedes van a hacer cosas más grandes que las que yo he hecho si creen en mí. Me voy, pero va a venir alguien, el Consolador. Y luego les dan una indicación que se encuentra en Lucas 2, 46 al 48. Esto es lo que está escrito, les explico. Que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre ustedes predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Dice, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Que es la presencia y la venida de quién? Del Consolador, del Espíritu. Pero ustedes, ya les ha dicho, van a salir a predicar, pero ustedes quédense, o sea, esperen en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Lo que Jesús le está diciendo, esperen a iniciar su ministerio a la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. A que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y entonces después de ustedes de eso dice, salgan a predicar las buenas noticias. Salgan a sanar a enfermos. Salgan a anunciar el año agradable del Señor. Salgan. Eso dice Jesús que harían. A levantar ¿qué? Muertos. En mi nombre. Y con la presencia del Espíritu Santo. Amén. Si tú tienes al Espíritu Santo, tienes dones. Y de eso vamos a hablar la siguiente semana. No sé cuál. No todos tenemos todos los dones. Pero tienes dones. A lo mejor tú tienes el don de sanidad y lo único que necesitas es reconocer la presencia del Espíritu Santo en tu vida y orar por los enfermos. Poner manos, no en tu nombre, en el nombre de Jesús y por el poder de ¿quién? Del Espíritu. A lo mejor Dios te ha dado el don de ser evangelista, pero lo que tienes que es abrir tus labios y predicar la buena noticia de Cristo. Y a lo mejor por medio de ti va a cambiar corazones. A lo mejor sí, ¿por qué no? Necesitas pararte en una esquina y hablar y compartir. A lo mejor tú tienes el don de enseñanza. No solo para los adultos, a lo mejor también lo tienes para los niños. ¿Qué necesitas hacer? Ponerlo en práctica. Yo espero que no tengas duda de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y si tienes, pues recíbelo con fe. Si has creído en Cristo, si lo has confesado como tu Señor, si has venido a las aguas, Él está en ti. Pero deja obrar en Él para que seas también lleno,
para que puedas hacer ministerios y obrar con la llenura del Espíritu Santo. Y Dios va a obrar. Porque el mismo Espíritu que ungió a Jesús es el mismo Espíritu que nos unge a nosotros. No lo dije yo, lo dijo Jesús. Que vamos a hacer más cosas que las que Él hizo. No para nuestra gloria, sino para ¿qué? Para su gloria. ¿Sabes que hay gente que necesita, dice Jesús, que hay gente que necesita sabiduría para creer? Pero hay otra gente que necesita manifestaciones del poder, porque solo así van a ¿qué? A creer. Nosotros somos una iglesia que sigue creyendo en los dones en esta época. Hay iglesias que pensaron que ya pasaron, no, lo seguimos creyendo. Creemos que Dios va a derramar los dones como a Él le plazca en esta iglesia para edificación de la iglesia. Nosotros vimos la semana pasada que reunidos somos el cuerpo ¿de qué? De Cristo. Y entonces ahí se va a manifestar esos dones, ahí se va a manifestar la presencia ¿de qué? Del Espíritu Santo. Déjate guiar por Él. Déjate guiar por Él. Si no tienes algún don, a lo mejor Dios te lo da en un futuro, a lo mejor no. Pero si tú tienes el Espíritu Santo, por lo menos tienes uno, y vamos a estudiar más acerca de ellos. Pero lo que yo quiero en este día es que estés convencido de la presencia del Espíritu Santo en ti y la presencia del Espíritu Santo en el jubileo. Está aquí. O sea, Dios está aquí. El Espíritu Santo está aquí. ¿Bien? Hoy quiero orar de manera especial. Normalmente no lo hago, pero de manera especial. Yo quiero orar por aquellos que tengan una enfermedad. Señor, en nombre de Jesús, en este día queremos orar por todos aquellos que tienen una enfermedad. En el nombre de Jesús y con la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, y con la autoridad que tú nos das de sanidad para mis hermanos, Señor. Señor, porque tú eres el médico de médicos y del Señor de señores, Padre. En el nombre de Jesús, yo en este día te quiero pedir por Fernando, por su vida, Dios. Que tú sanes, Señor, su cuerpo, su mente, que tú obres un milagro en su vida, Señor. Tu presencia está aquí, Dios. Tú levantaste, Señor, muertos, y tú dices que en tu nombre, Padre, podemos hacerlo, Señor. Tú sanaste, como hoy vimos, ciegos, mudos, y confiamos en ti, Señor. Confiamos en tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Pero te pedimos que nos llenes de fe, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que derrames dones en esta iglesia, en esta congregación, Señor. Que cada miembro de esta iglesia pueda reconocerte y pueda creer en ti y pueda poner esos dones en práctica, Señor. Que podamos ser sabios, Padre, para administrar esos dones, Señor. Para edificar esos dones, Señor. Señor, da, Señor, dones de sanidad, da dones de profecía, da dones de discernimiento, de administración, de enseñanza, de apostolado, Señor. Da dones de lenguas, de interpretación de lenguas. Da los dones que tú quieras, Señor. Es tu iglesia, Señor. Manifiéstate como tú quieras, Señor. Pero que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra y para edificación de nuestro cuerpo, Señor. A ti levantamos tus manos, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Santo, santo. Gracias, Espíritu, por tu presencia, Señor. Bendito eres, Señor. Santo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén, amén.